Hola a todos, ya me conocéis, soy Alberto Bravo Martín, historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que va a ver la luz ya dentro de muy poco a través de la editorial El Ático de los Libros. Bueno, hoy 8 de marzo eh, había pensado inicialmente hacer un vídeo sobre la relación de Carlos II con las diversas mujeres de su vida, tanto su madre como sus dos esposas y otras, pero bueno, me ha parecido interesante traer otra de las mujeres de la vida de Carlos II, que es ni más ni menos que su hermana mayor, María Teresa de Austria, reina de Francia y esposa de Luis XIV, es decir, del gran rival de Carlos II. Y me parece interesante porque es una mujer que ha sufrido, bajo mi punto de vista, pues, bueno, la oscuridad producida pues, por la sombra de su propio esposo, ¿no? De Luis el Grande, del Rey Sol. Entonces, bueno, creo que es un buen día para recuperar esta figura que no es tan conocida. Así que sin más, vamos con ello. Bueno, María Teresa, que aquí la vemos retratada a la española, nació infanta de España, era hija de Felipe IV y de la primera esposa de este, de Isabel de Borbón. María Teresa nace en 1638, era la segunda, después del príncipe Baltasar Carlos, del malogrado Baltasar Carlos, su hermano, y precisamente tras la muerte de este, se va a convertir, como os pongo ahí, en la heredera de la monarquía. De hecho, va a haber un periodo de casi 10 años entre la muerte de Baltasar Carlos y el nacimiento ya en segundas nupcias o fruto de las segundas nupcias de Felipe IV del príncipe Felipe Próspero en 1657, durante el cual María Teresa va a ser la heredera universal de la monarquía. Y esto no se nos puede olvidar porque en la monarquía de España, en los reinos de España, las mujeres podían reinar. El ejemplo paradigmático lo tenemos con la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Por lo tanto, existía un porcentaje, una probabilidad muy elevada de que ella hubiese podido llegar al trono, pero evidentemente Felipe IV, o evidentemente era preferible en este periodo tener un heredero varón, ¿no? Creo que en otras ocasiones hemos hablado precisamente de, bueno, de esa idea de que los gobiernos femeninos eran gobiernos más débiles y que se prefería, aunque la mujer pudiese heredar, en este caso, los reinos de Castilla, o mejor dicho, los reinos de España, puesto que no existía una ley sálica como en Francia, pero se prefería evidentemente al varón. Entonces, de este segundo matrimonio de Felipe IV nacerá el ya citado príncipe Felipe Próspero, nacerá otro niño, Fernando Tomás, que morirá con apenas un año y posteriormente ya sí Carlos II. Bien, es por eso por lo que el matrimonio de María Teresa se va a retrasar. Claro, fijaos que estamos en un contexto de guerra contra Francia. La guerra contra Francia ha iniciado en 1635 y la paz de los Pirineos, de la cual hablaremos ahora, se firma en 1659. Es decir, María Teresa ya pues iba a camino de los 20 años, es decir, una edad pues bastante madura para lo que era la época. Tengamos en cuenta que Mariana de Austria se casa con apenas 14 años, ¿vale? Y Felipe IV se había casado muy joven también, mucho más joven que se casará María Teresa. Entonces, María Teresa se va a convertir precisamente en moneda de cambio por la paz. Felipe IV va a retrasar su matrimonio hasta que parece que está asegurada la sucesión masculina con Felipe Próspero y con Fernando Tomás. Entonces se va a firmar esa paz de los Pirineos que todos conocemos, que pone fin a esa contienda decenal entre las coronas de España y de Francia, que va a ser negociada por Luis de Haro de parte española y por el cardenal Giulio Mazarini de parte francesa, y cuyo punto culminante va a ser la entrevista, ¿no?, entre ambos soberanos, un jovencísimo Luis XIV y ya un talludito Felipe IV en la isla de los Faisanes, ¿no?, sobre el río Bidasoa, en la frontera entre ambos reinos. Pero lo importante es que esta paz preveía, precisamente para sellar esa paz, el matrimonio entre el monarca francés y la hija mayor de Felipe IV, que es María Teresa, que la vemos en el cuadro en la parte superior izquierda, pues precisamente detrás de su padre, ¿no?, con ese vestido blanco, ¿no?, con ese amplio guardainfantes. El matrimonio
finalmente se va, por así decirlo, a oficializar unos días después. Este encuentro tiene lugar en junio de 1660, unos días después en San Juan de Luz. Ya vemos en la parte de la derecha a la infanta María Teresa transmutada ya en reina de Francia, ¿no? Con el manto regio de Armiño y con las lises de Francia. Un punto fundamental del acuerdo matrimonial clave en la historia de Europa, clave porque luego realmente no se va a respetar, es la renuncia que hace María Teresa a sus derechos al trono de Francia. Renuncia que era habitual cuando una infanta española se convertía en reina de Francia. Había sucedido ya antes en 1615 con la hermana de Felipe IV, la reina Ana, que precisamente en el cuadro superior izquierdo vemos a Luis XIV, ¿no? Con un vestido dorado y rojo, y detrás de ella vemos al cardenal Mazzarino, y al lado de él precisamente a Ana de Austria, reina madre de Francia. Había sido regente durante la menor edad de Luis, y bueno, lo que decía, hermana de Felipe IV, se reencontraban ambos hermanos pues después de más de 40 años, porque ella había sido dada en esposa a Luis XIII en 1615. Bien, eh, de este matrimonio van a nacer varios hijos, pero solo va a sobrevivir uno, que es el delfín Luis, nacido en 1661, casualmente el mismo día que Carlos II, que es, no deja de ser curioso, ¿no? O sea, bueno, eh, muere Felipe Próspero el 1 de noviembre de 1661 y sucesivamente nacen 5 días después Carlos II y y el delfín Luis de Borbón y de Austria, porque es hijo de Luis XIV, que a su vez es Luis XIV de Borbón y de Austria, porque su madre es una infanta española también, y en este caso el delfín Luis, hijo de otra infanta española, María Teresa. Aquí vemos, ¿no? En la parte de la izquierda, divinizados al pequeño Luis con su madre y su padre, Luis XIV, y en la otra estampa pues vemos también a la ya reina María Teresa con el pequeño Luis, ¿no? Coronado de laurel. Y este Luis, ¿quién es? Pues es el padre de Felipe V. Y por tanto, luego hablaremos de ello, María Teresa es la abuela de Felipe V. Fundamental. Es por tanto una mujer poco conocida a veces, pero que ha tenido un papel clave en el devenir de la historia europea, o tuvo un papel clave en la historia europea y mundial. Bien, hemos hablado que María Teresa, para su matrimonio con Luis XIV, renuncia a sus derechos al trono de España. Bueno, de hecho, renuncia y en el propio testamento de Felipe Felipe IV muere poco después de esa paz, bueno, 5 años después, el 17 de septiembre de 1665. En su testamento deja claro que la descendencia de su hija María Teresa queda excluida, ¿no? De la sucesión a la monarquía. Dice en una de las cláusulas, por no convenir que ambas monarquías, la de España y la de Francia, se unan. Y además había una cuestión que flotaba en el aire, que era la cuestión de la dote. Es decir, bueno, se había acordado una dote muy grande de 500.000 escudos de oro que nunca se llegó a pagar por parte del rey de España y que se reclamaba desde Francia. Y es una de las cuestiones que tradicionalmente se ha argumentado, ¿no? Como aquellas, para la redundancia, de los argumentos que tenía Luis XIV para no respetar la renuncia de su esposa al trono de España. Realmente, en las reivindicaciones que Luis XIV hará, ya muerto Felipe IV y en los inicios del gobierno de Mariana de Austria y la menor edad de Carlos II, ya os lo explicaré con mucho más detalle en el libro, pero bueno, este impago de la dote no es uno de los argumentos más importantes. De hecho, es más importante el derecho de sangre, ¿no? De ser ella la hija primogénita y por tanto la mayor y la que tenía el derecho a suceder y que por tanto no se podía excluir al nieto de Felipe IV. No olvidemos que este niño, el Phil Luis del que hemos hablado antes, era nieto de Felipe IV. Es decir, cuando los embajadores franceses van a la corte de Felipe IV le llevan retratos del niño porque es su nieto, no lo olvidemos. Eh, bueno, esto al final va a desembocar en otras cuestiones. Luis XIV, viendo que por ahí no podía rascar, va a hacer
o va a sacar a la luz con sus expertos en derecho, especialmente con Hux de Lyon, el llamado droit de devolución, que es el derecho de devolución, que era, bueno, en fin, era un derecho del ámbito privado, especial, bueno, en los Países Bajos y especialmente en Brabante, el Ducado de Brabante, en el cual se decía que los hijos de primer lecho tenían mejor derecho a la sucesión que los hijos de sucesivos lechos independientemente, ¿no? del sexo, ¿no? Entonces, esta va a ser la excusa que va a usar Luis XIV para invadir los Países Bajos y por eso, por este derecho de devolución, esta guerra la vamos a conocer como la Guerra de Devolución, que va a ser la primera guerra del reinado de Carlos II, si excluimos la moribunda de Portugal, y la primera agresión, ¿no? de Luis XIV contra la monarquía de Carlos II. Bueno, estos derechos, presuntos derechos de la reina cristianísima, como se conocía ya a María Teresa, ¿no? Porque el rey de Francia era el rey cristianísimo, la reina era la reina cristianísima. Van a ser argumentados, como decía, por los expertos de Luis XIV, van a ser contraargumentados a su vez por los grandes juristas españoles, especialmente Francisco Ramos del Manzano, que va a ser el maestro de Carlos II, fue el maestro de Carlos II y, como decía, uno de los juristas más prestigiosos de la monarquía. Y precisamente en esta imagen vemos esa obra que él va a dar a la imprenta que se llama Respuesta de España al Tratado de Francia sobre las pretensiones de la reina cristianísima, año de 1667. Bien. Dicho esto, ¿cuál va a ser el papel de María Teresa en Francia? ¿Qué papel político va a tener? Bueno, tradicionalmente en la historiografía, en casi todo lo que vais a poder leer, siempre, por así decirlo, se ningunea su figura, ¿no? Lo decía anteriormente, ensombrecida, ¿no? por la luz o por los rayos solares de Luis XIV, ¿no? Sí que a ella, bueno, se le loa, ¿no? Como una mujer catolicísima, como todas las Austrias, una madre amantísima, una esposa amantísima que había dado sucesión a la corona con un niño, ¿no? Que es el de Luis, pero se le va a contraponer, por ejemplo, a la madre de Luis XIV, también infanta de España, Ana de Austria, ¿no? Que, como decíamos, había gobernado el reino durante la menor edad de su hijo, de Luis XIV, ¿no? Con el apoyo de Giulio Mazzarini, ¿no? Con todos esos presuntos escándalos, ¿no? Esa leyenda, ¿no? De relaciones entre ellos. Pero, bueno, una mujer política. En cambio, María Teresa va a ser una mujer que tradicionalmente, pues eso, se van a alabar esas virtudes femeninas que eran clásicas en el barroco y que se consideraban adecuadas, ¿no? De mujer fértil, de mujer eh, incluso sumisa, ¿no? Sumisa a su esposo, que es lo que se pedía. Y, y bueno, lo que decía, atenta, muy atenta a la religión. Ella luego lo vamos a comentar, va a morir poco antes de la revocación del edicto de Nantes y muchos dicen que su figura va a tener un papel clave en combatir el protestantismo en Francia. Bueno, en cualquier caso, os he traído esta imagen que me parece bien curiosa, ¿no? Porque, bueno, en la parte de la izquierda tenemos a Ana de Austria, la madre de Luis XIV, en la parte de la derecha María Teresa, la esposa de Luis XIV, dos infantas españolas, madre y esposa del rey, y en el medio el delfín Luis, como decía antes, de Borbón y de Austria, es decir, sangre española y austriaca por todos los lados o por línea matrilineal, ¿vale? Pero también por línea de Luis XIV, evidentemente, porque Luis XIV también era una Austria por línea materna. Y esta imagen es curiosa porque evoca, ¿no? Pues, seguramente ya algunos lo estáis pensando, es Santa Ana con la Virgen y el Niño Jesús. Es una visión absolutamente religiosa, ¿no? De la familia de Luis XIV y en concreto de la familia femenina. Bueno, a pesar de este papel que muchos tratan de ningunear, ella tuvo sus ciertos espacios de poder y sobre todo sus ciertos espacios de patrocinio y de patronazgo. Y además va a tener una relación muy fuerte con sus primas en Madrid, en concreto con Mariana de Austria, que aquí la vemos, y con la hija del cardenal infante, que era profesa en las Descalzas Reales, Sor Mariana de la Cruz y Austria. Todas estas mujeres tenían más o menos la misma edad y se habían criado juntas. Tenemos que tener en cuenta que Mariana de Austria, si bien era la madrastra de María Teresa, se llevaban muy poca edad. Mariana de Austria nace en 1634, María Teresa en 1638. Bueno, con Felipe IV, lógicamente, Mariana de Austria se llevaba muchísima edad y eran casi como hermanas. Y poco más o menos sucedía con
la monjita de las Descalzas con Sor Mariana de la Cruz. Ella nace en 1641 y bueno, entre ellas se van a cartear, hay una correspondencia muy abundante entre ellas que además comentaré en el libro de manera profusa, y María Teresa siempre va a ser un apoyo de Mariana de Austria, incluso cuando ella es derrocada, ¿no? Y sube al poder Juan de Austria, ella siempre va a echar en cara a su hermano, a Carlos II, ¿no? Pues el maltrato que ella considera que se tiene con la reina, el desprecio que se tiene con ella, ¿no? Cuando ha tenido que salir de Toledo. De esto también se va a quejar con Sor Mariana de la Cruz. Bueno, y a su vez también va a tratar, ¿no? Un poco pues de buscar soluciones. También hay que tener en cuenta que, bueno, que estos lazos de cercanías van a permitir también pues el patrocinio, ¿no? O el patronazgo sobre ciertas figuras, ¿no? O ayudar en favores, etcétera. Luego se mandaban regalos. También es muy interesante. Ya veréis que en el libro esta parte os va a gustar mucho. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta la propia relación de la reina de Francia con su hermano, el rey de España, de María Teresa, con Carlos II. Bueno, María Teresa era mucho más mayor que Carlos II, había nacido en 1638, Carlos II nace en 1661 y nunca se conocieron en persona, pero sí se carteaban. Aquí os he traído un ejemplo de una carta manuscrita de María Teresa. Esta es la letra de su puño y letra de María Teresa a su hermano Carlos II. Si os fijáis, el encabezamiento de la carta dice hermano mío y luego ya en la firma, antes de la firma, dice buena hermana de vuestra majestad, firma María Teresa. Tiene una letra pues, particular, con muchas de las mujeres de la Casa de Austria. Y ella, bueno, pide favores a su hermano, también le incluso de recrimina en algunos casos pues el trato a su madre durante los años de exilio en Toledo. Pero además Carlos II le pregunta mucho, porque claro, María Teresa vive en Francia, entre París y Versalles, y lógicamente conoce muy bien a quién, a la primera esposa de Carlos II, a María Luisa de Orleans. Entonces el rey le pregunta por ella conoce muy bien a la futura reina de España, y bueno, claro, eh, pues ella le cuenta, ¿no? Le cuenta pues un poco cómo es esta chica, ¿no? Criada en Versalles, porque era la hija del hermano de Luis XIV, de Felipe de Orleans. Entonces, esta relación también es muy interesante. Eh, bueno, también igualmente le pide favores al rey para patrocinar a ciertas criaturas suyas, a ciertos personajes. De esto también os hablaré. También se mandan regalos. Bueno, en fin, es una relación entre hermanos a distancia. La reina, como decía anteriormente, va a morir en 1683, es decir, muchos años antes de que muera Carlos II y muchísimos años antes de que muera eh, Luis XIV. Bueno, decíamos, ha perdido esa imagen de la reina sufrida, tuvo que sufrir, igual que había sucedido a su madre, a Isabel de Borbón, ¿no? Con los escarceos amorosos de Felipe IV, pues Luis XIV tampoco le iba a la zaga a su tío y, como diríamos hoy, le puso los cuernos numerosas veces, es decir, tuvo que sufrir humillaciones, ¿no? Como son los amoríos públicos de Luis pues con Madame de Montespan, con Madame de Maintenon, con la Valerie, en fin, con diversas mujeres bueno, que a sus ojos, ¿no? El rey trataba con ellas y de hecho ella se queja mucho, por ejemplo, la monja de las descalzas, a la hija del cardenal Infante, pues que le dice, bueno, que el rey es muy bueno, pero que ella reza por él para que no cometa este tipo de actos, pero que le quiere mucho y que, bueno, en fin, le pide también a la monja que rece no solo por Luis XIV, sino por el niño, por el delfín Luis, pero bueno, evidentemente era una mujer que sufría, ¿no? Pues estos amoríos del rey, que por otra parte le dieron muchos hijos también, ilegítimos, que muchos llegaron a la edad adulta, a diferencia en esto se parece mucho a Felipe IV, Luis XIV son figuras absolutamente paralelas. Luis XIV emuló en todo a Felipe IV y por supuesto también en esto, y lo que quería decir es que sobrevivieron más hijos ilegítimos de Felipe IV y Luis XIV que hijos legítimos. Bueno, lo que decían, por ejemplo, esto os he traído aquí una oración fúnebre, ¿no? A la muerte de María Teresa de Austria, infanta de España, reina de Francia y de Navarra, porque los reyes de Francia eran también reyes de Navarra. Y bueno, se destaca principalmente pues esa piedad austriaca, esa religiosidad
y cómo ella influyó en cierta manera para que Luis XIV revocase el edicto de Nantes, es decir, por así decirlo, para que nos entendamos, prohibiese el protestantismo en Francia, ¿no? Que declarase la expulsión de los hugonotes, ¿no? Y que luego Luis XIV se va a vender como un monarca católico, lo cual no deja de ser cínico sabiendo todos pues, sus tratos con turcos, herejes, etcétera. Pero bueno, estamos en el periodo posterior a la paz de Münster y ahí cada vez la religión va contando menos en política también para Carlos II, monarca católico, pero que no se le caían los anillos en firmar acuerdos de amistad con las Provincias Unidas de Inglaterra. Bueno, María Teresa, como decía, tiene un papel clave incluso muchos años después de morir. ¿Por qué? Lo hemos dicho, ¿no? María Teresa es la abuela de Felipe V. Es decir, va a ser la sangre femenina la que implante a la Casa de Borbón y de Austria, como me gusta a mí llamarla, en España. Y de hecho, esto es clave. Pese a las renuncias de la infanta María Teresa, Carlos II va a revocar las mismas en su último testamento. Dice, bueno, básicamente que revoca las renuncias de la infanta Ana y la infanta María Teresa, reinas de Francia, por no darse ya ese peligro de que se puedan unir ambas coronas, porque Felipe V o Felipe d'Anjou aún es el segundo génito del Delfín, es decir, debería ser su padre primero rey de Francia y luego su hermano mayor rey de Francia, también Delfín Luis, porque se repiten los nombres, o duque de Borgoña, su hermano mayor de Felipe V. Bueno, todos sabemos que su padre muere, su hermano mayor muere, su hermano pequeño muere, y hay un momento dado en que Felipe V parece que va a alcanzar el trono de Francia, ya entrado el siglo XVIII. Bueno, además de esto, bueno, todos los panegiristas de Felipe V, etcétera, cuando él llega a España, lógicamente está la legalidad del testamento de Carlos II. Carlos II ha anulado las renuncias de las infantas y por tanto el rey es ley animada, como se solía decir, ¿no? Y esto basta. Y además, bueno, Carlos II dice que efectivamente que se vuelve, ¿no? a la tradición sucesoria, por así decirlo, de Castilla, es decir, que es lo que había en las partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que las mujeres podían reinar y podían transmitir la corona. Entonces va a ser María Teresa, muerta 17 años antes, quien va a transmitir por su sangre la corona a su nieto Felipe V. Y como decía, los panegeristas que van a glosar a Felipe V su llegada, por ejemplo, Juan de Vera y Tasis, pero también, por ejemplo, algunos religiosos, etcétera, van a incidir precisamente en que Felipe V está en el trono de España por su abuela María Teresa. A él tampoco se le va a olvidar y tampoco se le va a olvidar a Luis XIV, porque Luis XIV, cuando se escribe el gobierno, la junta de gobierno que dejaba Carlos II, incide, ¿no? en la sangre de su nieto. Y de hecho, por ejemplo, las deliberaciones del Consejo de Estado, aún viviendo Carlos II, se incide en que él y su padre, el Delfín Luis, tienen claros derechos porque son, dicen, príncipes castellanos austriacos. ¿Y por qué lo son? Por María Teresa. Entonces, esto no se nos debe olvidar. Es decir, una mujer que ha sido opacada, pero que es verdad que Luis XIV tenía derechos también al trono de España, porque lo hemos dicho, su madre era una infanta española, él tenía sangre española y austriaca, pero bueno, realmente va a ser el nieto de María Teresa, y no solo nieto de Luis XIV, ¿no? quien va a dar continuidad a la familia. Esto siempre lo digo en redes sociales, pero no está de más repetirlo. En España lleva reinando la misma familia, la misma sangre de los reyes astures. Es decir, las dinastías cambian cuando fenece la línea masculina, pero no debemos olvidar las líneas matrilineales, es decir, la transmisión de la sangre a través de las mujeres, de la sangre regia, de la corona y del trono, especialmente hoy que estamos en el día 8 de marzo, Día de las Mujeres, ¿no? Y por tanto, si nos saltamos las líneas matrilineales, no podremos entender que en España sigue reinando hasta el día de hoy con Felipe VI la misma familia. Y en este caso, el nexo es María Teresa, infanta de España, reina de Francia y personaje que espero que hoy hayáis podido descubrir. En el libro hablaré mucho de ella también y bueno, creo que aún hay mucho ámbito, queda muchísimo por estudiar sobre su persona, especialmente sobre su papel político, su papel religioso, incluso estas relaciones Madrid-Versalles. Pero bueno, creo que podemos abrir así ya pues una vía de investigación que ya muchos están tratando, pero bueno, espero que despierte otros intereses. Así que sin más, con esto acabo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.